Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí presente en este encuentro, en esta conversación amigable, distendida, sin mayores pretensiones, digamos, de generar ni disputas ni tensiones territoriales entre géneros, pero sí es un honor compartir esta mesa con estas tremendas mujeres, mujeres históricas que han instalado un imaginario del grabado en Valparaíso como es nuestra querida Virginia Vizcaíno, maestra de maestros, con una gran trayectoria como profesora de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso y además con una tremenda trayectoria de artista, ¿no? Como artista en forma personal, ¿no? Con un tremendo proceso de obra en cada una de las cosas que en ella se pueden leer. Y también con estas mujeres jóvenes, impetuosas, apasionadas, que están dispuestas también a generar un diálogo intenso, profundo, sobre el rol de la mujer en el arte, que la verdad es que no es ni siquiera necesario decir la invisibilización que la mujer ha tenido en el arte, no solo en América Latina, sino también en el mundo. Pero nosotros, como siempre, vamos un poco atrás, nos hemos demorado un poco más, ¿no? La verdad es que siempre la mujer ha sido pensada como un sujeto de inspiración, pero rara vez se le reconoce como un sujeto de creación. Y yo pienso que eso es tremendamente importante, porque independientemente de las guerras feministas o del, yo no diría guerras, ¿no? Sino de las discusiones feministas y del hecho de que las mujeres tratemos de generar igualdades en algunos espacios, pienso que lo más hermoso del arte es nuestra diferencia. Es la diferencia entre hombres y mujeres que miramos el mundo de una manera distinta. Y voy a tomar una cita de Gabriela Mistral por ahí nomás, cuando ella decía que luchamos tanto por las diferencias que al final no nos vamos a reconocer. Entonces, la verdad es que la igualdad de los derechos como artistas creadoras significa que tengamos las mismas posibilidades, que tengamos la misma intención de los gestores culturales en mostrar nuestro trabajo. Pero no es la intención de decir mujeres y hombres tenemos que crear de la misma manera, porque por naturaleza creamos distinto. Entonces, yo pienso que es muy interesante que el Museo Baburitza y el Museo Universitario del Grabado, que somos vecinos de Cerro, pero también somos amigos, profundamente amigos todos, hayamos decidido que los museos en Valparaíso deben y tienen la obligación de generar estas instancias, no para poner en discusión, repito, no para poner en tensión ni en disputa diferentes territorios, pero sí para que hablemos de diferentes territorios, para que nos instalemos en territorios quizás un poco más personales también, en el caso de Virginia, por eso la quisimos invitar a ella también, pero también es muy interesante cómo esta generación joven, que son licenciadas en arte, periodistas, una futura magíster en arte, con mención en patrimonio, estas mujeres jóvenes que han decidido integrarse a la gestión de los museos
cómo se están viendo ellas también, ¿no? En esta gestión museal, crítica, museística, museográfica, y además cómo sienten este rol de mujeres, hablando de mujeres en una mediación en un museo. Es por eso que yo voy a intervenir poco hoy día. Esto es lo único que voy a decir y yo quiero dejarles la palabra a ellas, porque ellas son las verdaderas protagonistas de este encuentro. A ellas se les ocurrió, lo han organizado y yo se los agradezco mucho. Me encanta que el Baburitza y el Museo del Grabado vayan de la mano, sobre todo porque el Baburitza es nuestro hermano más grande, ¿no? Somos un niño que está empezando a caminar y vamos de la mano de nuestro hermano más grande. Gracias, Rafael, también por poner a disposición de este conversatorio y de este espacio a tus niñas, a tus mujeres del Museo Baburitza, ¿no? Así que bienvenidas todas, las dejo con la palabra. Hola a todos y todas, me presento, mi nombre es Paz Huinulcolarte, soy mediadora del Museo Universitario del Grabado y como bien dijo la profe, dar las gracias al Museo Baburitza para generar esta instancia de reflexión y conversatorio sobre cómo estamos mirando las obras, sobre cómo estamos mirando a nuestras artistas mujeres y en especial darle el agradecimiento a Virginia por aceptar esta invitación y tenerla aquí presente. Muchas gracias. Bueno, sácate la mascarilla, yo creo que tú tienes posibilidades. ¿Todas con mascarilla? Vamos ya, a estar todos... eso, voy a sacarme la mascarilla sin ofender a nadie. Y claro, después cuando esté con una compañera nos vamos cambiando. Bueno, antes de partir este conversatorio, quise poner esta cita que dice: la historia del arte ha sido una historia contada a medias y en la mitad que no se ha contado están las mujeres. ¿Ya? Es una cita que hizo este escritor, Pello Riaño, en donde él hace un estudio sobre por qué en el Museo del Prado no hay exposiciones de mujeres artistas. Pero más que enfocarnos en el por qué no están estas mujeres artistas, que ya es algo parte del pasado, tenemos que ver y aprender que de nuestros errores no los tenemos que volver a repetir y centrarnos en este presente, en este futuro, en que tenemos que ocuparnos de que ese tipo de historia no se vuelva a repetir. Y a modo personal, bueno, antes de partir quería hablar sobre el tema de las artistas grabadoras que tiene el Museo Universitario del Grabado. El museo tiene un total de obras que son 5.179, que están dedicadas solamente al grabado. Este museo está dividido en 8 salones, de los cuales cada uno tiene un total de 139 obras. Y como dice acá el dígito, el 21,5 está expuesto por mujeres. Pero lo que quería mencionar es que más que centrarnos en la cifra, de que si bien es una cifra bastante notoria y un poco abismante de que la cantidad sea mayormente a la de los hombres que las de las mujeres, es como nuestro rol como mediadoras hace que esta cifra tampoco se vea en la mediación que uno está haciendo. Y acá es el rol que cumple fuertemente el tema de la mediación, porque si bien el museo es esta casona que nos presenta y nos exponen a estos grandes artistas, la mediación es el corazón. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Es la mediación y es el espacio en donde uno puede tener una cercanía con él y con la visitante y generarle ese conocimiento, ese adentrarse a la obra y a este espacio y no hacer como solamente que la visita sea observar e irse y tal vez muchas veces no entender, ¿ya? Es por eso que si bien nosotros nos preocupamos de por qué no hay artistas mujeres, también a la vez nos ocupamos. Y dentro de esta ocupación, lo que yo quería comentar era de que mi rol como mediadora en este caso es que si bien las obras que están expuestas acá tal vez en su mayoría son las obras de hombres, pero también va en cómo yo dirijo mi conversación, mi mediación hacia las personas con las cuales yo estoy conversando y mostrándoles las obras. Y en este caso, mi mediación va centrada en enaltecer, en explicar de que sí existen mujeres y en este caso quiero hablar sobre Delia del Carril,
que es una artista argentina, como bien está en el PPT todos los datos sobre ella. Y bueno, comentarles de que a mí lo que me llama más la atención de la obra de Delia del Carril, aparte de su fuerza, de su elegancia al retratar, construir estos caballos en estos grabados, es que cuando yo nombro a Delia del Carril, no sé si ustedes la conocerán, pero la gran mayoría de las personas me dice la hormiguita. Y yo quedo así como, sí, la hormiguita. Pero también vienen y dicen, ella es la esposa de Pablo Neruda. Y es como, sí, es la esposa, fue la compañera, fue la pareja, pero ella no está expuesta en estas paredes por ser la esposa, la compañera o la pareja de. Ella está expuesta en estas paredes porque ella es una artista completa, es una pintora, es una intelectual, en donde ella al espacio que entraba generaba un magnetismo en las personas que la conocían, y no solamente por su presencia y su prestancia, sino por el manejo de la construcción de su obra. Si bien Delia del Carril es una artista que ella se educó en Atelier 17 bajo la enseñanza del profesor William Hayter, ella aún no se vio ofuscada o no se vio bajo la enseñanza netamente de él, como que ella siguió su propio camino, fue valiente al querer conservar su obra, y como lo podemos apreciar en esta obra que es El caballo y la caballita, Delia del Carril tiene un muy buen manejo de las fisuras sobre esta placa metálica, donde la línea es una línea con un fuerte trazo, pero a la vez también es una línea elegante y una línea delicada, en donde podemos apreciar estas figuras zoomórficas que son estos caballos, en donde el espectador al momento de observar esta obra le va a generar un magnetismo, y no un magnetismo por ser la esposa de, sino por un magnetismo de que ella es una artista completa. Ella pasó 20 años de su vida sin ejercer el arte, pero cuando lo retoma a los 69 años se puede apreciar una fuerza en la construcción de su trabajo, y también una especie como de ternura que te genera al ver a esta caballita que abraza tiernamente a su caballito. ¿Ya? Aparte de que va a ser un rol fundamental en lo que es Taller 99, porque si bien Nemesio Antúnez es el que lo crea, ella es la maestra en enseñar las técnicas del grabado, y también es la encargada de reclutar a estos artistas, y de hecho es la que le enseña a uno de mis artistas favoritos, que es Santos Chávez. De Delia del Carril quiero destacar también la obra de Dinora Dutitsky. Dinora Dutitsky, es una artista ucraniana nacionalizada chilena, en el cual ella sufre la Primera Guerra Mundial y se tiene que arrancar. Al primer país que emigra con su familia es Argentina. Pero antes de que ella se metiera en el mundo de las artes, ella tuvo una vida bastante sufrida. ¿En qué sentido? Pasó gran parte de su niñez postrada a la cama, lo que la llevó a que ella se refugiara en el mundo de las artes por medio de una ventana en donde ella podía observar la ciudad, podía observar estas cúpulas de estas iglesias, y el arte fue su refugio, el arte fue esa cura ante la falta de juegos con la cual ella tuvo que llevar. Y en esta obra que se llama Recuerdos de la Infancia, podemos ver que hay una ciudad con un toque bastante inocente en la construcción, y es importante porque, claro, yo cuando hablo de esta obra me centro también en esta imagen negra, esa imagen negra que lleva toda mi atención, pero es importante también escuchar a las personas cuando uno hace la mediación. Y una de las personas que vino para acá comentó de que ese agujero negro que está, ese cubo negro que está ahí, que llama la atención, también puede ser una visión de que ella se sentaba y empezaba a ver cómo la ciudad se iba apareciendo. Y no es menor lo que estoy comentando, porque si bien la mediación tiende a ser muy expositiva, también es importante escuchar a la gente que viene, porque cada uno tiene historias distintas que contarnos. Y esa historia que nos contó, siento que era importante poder manifestarla en este conversatorio. Porque si bien es un conversatorio donde vamos a estar nosotras, también es importante también escuchar lo que ustedes quieren decir y qué es lo que les parece el tema de las obras. Ahora, Dinora Dutitsky va a ser una de las creadoras también fundamentales en el tema del Taller 99, porque si bien Nemesio Antúnez es el que lo crea,
Dinora Uchitzki va a ser el cimiento, las paredes y el piso que va a hacer funcionar este taller, de donde vamos a tener a grandes artistas. Y como cierre a esta exposición de artistas, quería relatar mi historia como mediadora, en donde voy a leer cómo ha sido mi experiencia. Tu reflexión. Mi reflexión, en este caso. Bueno, lo voy a hacer cortita, así que para que no se aburran tanto. Bueno. El Museo del Grabado contempla un total de 139 obras, de las cuales están divididas en 8 salones. Y en cada salón se puede apreciar en su gran mayoría obras de artistas varones. En uno de los salones, donde el total son 27 obras, 12 grabados son de mujeres. Y así vamos analizando y contando que en cada salón la pregnancia más fuerte siempre será la del hombre. Más que realizar una crítica a los años donde el arte y la cotidianidad ha sido beneficiada para los hombres, es momento de realizar cambios personales, utilizar nuestro rol de mediadoras de museo y cómo podemos focalizar esa mirada educativa en normalizar que existen mujeres artistas y que en épocas antiguas no existían los espacios, escuelas y lugares donde pudieran mostrar su trabajo, pasando a ser invisibilizadas y muchas veces olvidadas. Es por eso la importancia de que existan estos lugares, ya sea museos, centros culturales, galerías, universidades y colegios, de modo que se normalice y se aprenda que los nombres de las y los artistas son igual de trascendentes como las de los deportistas. Reconocer y asociar los nombres de Marina Pinto, Lilo Salver, Chela Lira, Lucy Lorch y Celia Castro, y que la importancia de su trabajo contribuye a que seamos una ciudad-país culturalmente más consolidado y fortalecido. Y así llegar a un futuro donde se reconozcan a las y los artistas por igual y en igualdad. Mi rol como mediadora ha sido explicar las técnicas de las matrices y las obras de los y las artistas que están expuestos. Al entender el guión es fácil poder complementarlo con datos que investigo sobre alguna obra que llame mi atención. Pero esa búsqueda de información se vuelve complicada, ya que carecemos de libros e información que sean solamente dedicados a las artistas de las cuales quisiera poder ahondar más. Hablar sobre Marina Pinto, Delia del Carril o Virginia Vizcaíno aquí presente ha sido una búsqueda donde solo prima ser parejas, esposas o compañeras. Pero ¿qué pasa con la autonomía que tiene cada artista? Pareciera que fuera una constante lucha querer enaltecer la figura de las artistas como mujeres independientes, cuando son los otros que se encargan de querer asociarles siempre a la imagen de compañeras, parejas o esposas. No son capaces de separar esposa de a la mujer independiente que son cada una de ellas. Esas preguntas que surgen no logran ser contestadas, ya que las mismas plataformas las terminan adornando en el currículum de ellas. Así que finalmente mi único labor en la mediación es darle el lugar que siempre han merecido y que la historia que ha sido contada por algunos sea una historia que todos y todas comencemos a escribir, para que no solo quede en el relato de la mediación de museo, sino que sea parte de nuestra memoria y de nuestra propia historia. Y con esto le doy el pase inicial ahora a mi compañera Francisca. Muchas gracias por escuchar. Ahora. Antes de comenzar quisiera felicitar a Paz por su ponencia. Quedé impactada, estábamos medias nerviosas, pero me encantó tu visión sobre la mediación, a pesar de que está esto abierto desde octubre. Siento que tienes una mirada como muy hacia lo que se necesita como mediadoras en un museo. Así que de verdad estoy muy contenta de estar aquí contigo compartiendo esta mesa. Voy a comenzar con mi parte del Museo Baburiza. Como yo les contaba, mi nombre es Francesca Fuentes, yo soy la encargada de mediación en el museo. Yo comencé en un principio como guía en el museo, comencé haciendo mi práctica sin saber quizás mucho sobre el mundo artístico, menos de mujeres artistas y su valoración y lo que se necesitaba en un museo, pero después de años y muchos porrazos empecé a darme cuenta de la necesidad que comenzaban a hacer y que ha existido por años dentro de nuestra labor como un espacio cultural.
de vinculación con las personas. Y bueno, me adhiero completamente a la situación que está ocurriendo también con el Museo del Grabado, con esta falencia que existe y que sigue existiendo no solamente en estos museos, sino que en muchos otros espacios a nivel mundial. Bueno, el museo cuenta con más de 250 obras en exhibición actualmente. Estas están divididas en diferentes colecciones. Está la colección europea, está la colección de Valparaíso, que es muy querida también en la ciudad, la colección de naturalezas muertas, retratos, figuras humanas, y en toda esa mezcla de muchas cosas nos encontramos con solo 12 artistas, en donde se representan en 16 obras, porque no todas ellas están incluso exhibidas, son 21 obras en total. Eso representa un 8,4% de las colecciones, un poquito menos de lo que tienen ustedes, a pesar de que ya lleva un tiempo ya abierto el museo. Eso es una falencia que es difícil de corregir, porque en realidad las colecciones se arman a partir de donaciones, de entregas, de introducciones hacia el museo. Entonces ya eso es con lo que tenemos que trabajar. Ya a partir de eso es comenzar a pensar qué podemos hacer para poder empezar como a valorar, a brindarle la importancia que se necesita y que se merecen en cuanto al legado de estas artistas. Yo me voy a enfocar principalmente en 2 artistas el día de hoy, que es Celia Castro y Chela Lira. Son 2 artistas porteñas que en diferentes como contextos históricos, una antes que otra, abrieron paso a nuevas propuestas artísticas y abrieron paso también a nuevas artistas de género femenino, para poder como transformarlas en protagonistas también. Yo ya me voy a adentrar también en el tema de la mediación y cómo es que yo personalmente lo observo y lo transfiero y lo vinculo hacia las personas. Para mí es muy importante que al momento de yo conocer a estas artistas, poder transmitir y vincular hacia las personas desde la misma esencia de ellas, conocerlas como más en profundidad para poder entregar ese pedacito de ellas a cada persona que la conozca. Y creo que siempre se tiene que tratar con esa sensibilidad para también comprender en la posición en la que se encontraban ellas también. En cuanto a Celia Castro, como les contaba, ella una artista de Valparaíso. Ella se dice que fue la primera mujer profesional en Chile, pero debemos decir que siempre existieron otras antes de ella. Ella se considera por historiadores como la primera mujer profesional en Chile porque fue becada, pero ya vamos a llegar a eso. Ella, fue parte tardíamente de la Academia de Bellas Artes, en donde tuvo como profesor a Pedro Lira, uno de los 4 maestros de la pintura chilena. Y es ahí en donde ella comenzó a destacarse por su gran habilidad por la pintura al óleo. Y es por esta misma razón que decide Pedro Lira viajar junto con ella a París para poder exponer en la Exposición Universal de París a fines del 1800, y es ahí en donde ella gana una medalla, y como que eso fue sumamente relevante para su carrera artística, o su carrera como artista, porque es ahí en donde ella comienza también a exponer junto con sus pares masculinos también. Entonces es ahí en donde después de un tiempo, a principios del 1914, ella gana una beca que se la da al mismo gobierno de acá de nuestro país, y viaja nuevamente a París y comienza a como perfeccionarse en el mundo de la pintura al óleo, siempre igual ligada a los estilos, o los estilos mal llamados menores, como lo son la naturaleza muerta, en donde ella se centró principalmente en los retratos y los paisajes también. Es ahí en donde ella estuvo por 20 años viviendo, y luego después 3 años antes de su muerte, ella vino en 1927, volvió a Valparaíso, abrió un taller y comenzó a hacer clases de arte. Y en ese momento ella comenzó también a, sin querer quizás, armar una nueva generación de pintores, los ahora conocidos como la generación porteña, en donde podemos encontrar también a Chela Lira, que ya les voy a contar un poquito más sobre ella.
pero ese en el fondo es como su legado junto con otras artistas como las hermanas Mira, Magdalena y Aurora, si no me equivoco. Ellas abrieron paso, como les decía, a nuevas generaciones de artistas de género femenino. A pesar de que ella era sumamente relevante dentro del mundo de la pintura, ella siempre, leyendo artículos o críticas de arte de esa época, siempre se le celebraba como la pintor Celia Castro, siempre como ligándolo también a darle más relevancia dentro del nombramiento como pintor, ¿cierto? Ahora sí, si me pasas a la siguiente diapositiva, nos encontramos, como les contaba, con Graciela Lira, también conocida como la Chela Lira. También ella es una artista visual de Valparaíso. Ella también, como les contaba, fue alumna de Celia Castro junto a otros grandes artistas como lo fue Rocco Maggiasi, como fue Jim Mendoza, que también podemos encontrar en el museo, que abrieron esta generación que les contaba, que también se les conoce como la generación del abismo por sus historias trágicas y bueno, ellos generalmente eran artistas que no tenían muchos recursos como para estudiar en una academia. Entonces, así como nace un poco esta idea de las clases de arte de Celia Castro. Y bueno, esta artista se mueve entre Valparaíso y Antofagasta. Ella hizo una gran labor en Antofagasta, fue docente también en la Universidad Católica del Norte. Es ahí en donde también se desarrolló para realizar talleres de arte infantiles, y en eso, en Antofagasta, es súper reconocida y muy querida. Ella expuso obras de los artistas infantiles por muchos años y en muchos lugares. Ella es una artista y una persona muy particular. De hecho, he escuchado que sus ojos azules siempre eran como algo de alto impacto y siempre era como una persona muy extravagante, pero también muy humilde. Creo que eso también define mucho como su personalidad y sus obras. He visto muy pocos autorretratos o retratos de ella, muy pocas fotografías de ella, pero me imagino que en esencia ella debió haber sido una persona muy particular también. Principalmente se caracteriza sus obras por un estilo como más figurativo, pero con sus trazos medios abstractos. Siempre se nota lo que está pintando, pero si uno se acerca a sus trazos vemos como una pincelada muy ligada a lo abstracto, como que si cerramos un pedacito de esa obra tenemos otra obra nueva. Eso es lo interesante un poco del artista. Y bueno, como les contaba, ya dentro del mundo de la mediación, allá en el Museo Baguriza, los vecinos del Museo del Grabado, para nosotros ha sido un trabajo súper extenso de ensayo y error sobre este tema de la unidad de género, que ya, bueno, Tamara ya se va a entrar un poquito a eso. En el fondo partió como en un comienzo, fue como a partir de la necesidad de identificar esta problemática que ocurría actualmente. Yo siempre intento tener en cuenta el concepto de que al menos el 50% del público que entra al museo, que son mujeres, sufre violencia de género todos los días. Entonces yo creo que al ser un museo, un espacio cultural que está conectado con su público, que está conectado con lo que está alrededor, con la sociedad en sí, es importante tomar relevancia tanto en la desigualdad que han ocurrido en el mundo del arte y a las mujeres artistas que están expuestas en el museo, como también lo que está ocurriendo actualmente. Y creo que darle relevancia a eso y dar el espacio y brindar el espacio para dialogar sobre esto, creo que es sumamente relevante. Así que yo creo que para eso también son estos espacios. Eso, muchas gracias. Bien, muy bien. Vamos a poner un video. El video para que esté ahí transitando.
Se me va el mouse. Bueno, de igual forma ahora, como habíamos conversado, tenemos acá presente a Virginia Vizcaíno, de la cual estamos como muy ansiosas porque nos cuente un poco sobre su legado, su historia. Y de ahí tenemos algunas preguntas preparadas que queremos saber muchas cosas de usted, como también darle el paso a los demás si tienen alguna duda y podemos iniciar la conversación en realidad. Gracias. ¿Te puedes sacar tú la mascarilla ahora? Ahora yo por turno. Sí. Sí, vamos por turno. Bueno, mi nombre es Virginia Vizcaíno, grabadora, formada en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso en un comienzo, pero posteriormente llegué a la Escuela de Bellas Artes de Viña, donde había una prensa de grabado. Valparaíso no tenía prensa de grabado, así es que no existía todavía el taller de grabado, que fue después, más adelante, con los años, fue abierto nuevamente para toda la gente. Se cerró para el golpe de Estado y se reabrió muchos años después, de cierto modo, con mi participación, con mi empeño en tener grabado en Valparaíso. Así es que mi formación en realidad es en Bellas Artes de Viña, donde fui acogida con mucho cariño con la señora Adriana Ruiz en esa época, como en los 80, y de ahí ya mi formación fue complementándose con talleres como T99, con talleres también de visitas como las del Tamarin, y con cuya gestión, digamos, llegué a tener una beca a Estados Unidos para perfeccionar algunas técnicas de grabado. Y así, digamos, fui formándome a través de los años. Empecé tarde, debido a lo mencionado anteriormente, y ahora estoy acá, bueno, en esta mesa invitada para contestar algunas preguntas y darles alguna idea de lo que yo hago y de lo que represento. Y agradecida por la invitación, agradecida a este museo fantástico, maravilloso que tenemos en Valparaíso, que es el Museo del Grabado, y también, por supuesto, el Museo de Bellas Artes. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, porque verdad... Sí, porque me cuesta mucho hablar en público. Yo soy una mujer de taller, de trabajo en el taller y de pocas palabras. Yo tengo una pregunta. Sí. Me gustaría saber, en esencia, cómo comenzó la idea de querer estudiar grabado. ¿Qué la motivó? Sí, es una buena pregunta porque fue un camino largo. Yo ni siquiera sabía la existencia tal vez del grabado por ahí por los años, digamos, antes del año 70, estamos hablando del 65, 66. Y casualmente llegué a la calle Condel, donde había una casa pequeña que ahora está incendiada, y ahí había una exposición. Y entré, yo ya había recién salido del liceo, digamos, de mi enseñanza media. Y había un museo y una exposición, un salón de otoño me parece que era, y bueno, subí la escalera, estas típicas construcciones de ese sector, y adentro había una exposición, un salón de otoño, las obras de pintura y el resultado de eso. Y en un lado izquierdo, por ahí, había una pequeña puerta, y esa puerta llevaba a un espacio reducido dentro de ese piso, un espacio más pequeño, que había sido adaptado para la Escuela de Bellas Artes. Había sido formado por algunos artistas, como Lajo Llanosa, entre otros, Ciro Silva, y otras personas que no recuerdo, Zorrilla, que fue mi profesor de dibujo. Y así es que de esa manera descubrí el arte, y me interesé, me invitaron a participar. El maestro Zorrilla me invitó a dibujar, así sin compromiso ni siquiera de pagar algún tipo de matrícula, nada de eso. Así es que así comencé y estuve un buen tiempo ahí. Después seguí mi camino, porque mi camino fue bastante, digamos,
distinto, porque tuve que estudiar, mi familia en cierto modo me presionó a estudiar alguna carrera, alguna cosa, así que soy profesora de educación básica, que en esos momentos se estaba dando por los cambios de programa de estudio de los niños. Así es que estudié y me siento orgullosa de haber aceptado la presión de mi padre, porque fueron unos cursos en cierto modo experimentales en la Escuela Normal de Viña del Mar. Ahí estudié. Y era para formar a estos profesores que iban a hacer clases con una especialidad, porque se iba a alargar el programa hasta 8 años, que es el que hay ahora, ¿no? Así es que ha sido larga mis épocas de estudiante de arte, fueron siempre un poco estropeadas por otros proyectos y por trabajar. Después me puse a hacer clases, después volví a la Escuela de Bellas Artes, después me fui un tiempo de Chile a tomar otros aires por un periodo corto, y al regreso me reintegro a la Escuela de Bellas Artes como profesora de los niños, del taller de plástica infantil de la escuela, y también como alumna para retomar mis estudios de arte. Y bueno, ahí descubrí en parte el grabado porque estaba cerrado el taller, pero tuve algunas nociones que se daban en primer año de la escuela de Valparaíso, ¿no? Entonces ahí tuve algunas nociones de grabado. Posteriormente yo me trasladé a Viña del Mar justamente en búsqueda de un taller de grabado. Y ahí me encontré con el taller de grabado y don Roberlindo Villegas, que fue mi profesor por varios años. Ese es más o menos el recorrido, que es un poco accidentado porque tuve que hacer muchas cosas, ¿no?, para llegar a él, y empecé tarde, ¿no? Así es que bueno, ahora estoy acá y contenta de toda la experiencia. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Virginia. Yo que conozco, me falta mucho conocer tu obra, pero la que conozco, sí, siempre me ha impresionado la construcción que tú tienes, la mirada sobre los territorios, sobre los lugares, ¿no? Lugares místicos, simbólicos, pero también lugares físicos como Aconcagua y qué sé yo. Tú dices, mi vida ha sido accidentado en el arte y todo, soy mujer de pocas palabras, prefiero estar en el taller. ¿Por qué prefieres estar en el taller? ¿Qué es lo que es para ti estar en el taller y generar una obra? Bueno, el taller es para mí el lugar más importante. En cualquier tipo de actividad artística, siempre el taller es el lugar físico donde uno se aferra y donde se siente lo suficientemente en soledad para crear trabajos, obras, o como se le quiera llamar, que sean artísticas, por una necesidad esencial, por una necesidad profunda y por un siempre asombro y investigando siempre todo lo que a uno le rodea de la naturaleza humana y de la naturaleza que nos rodea. Entonces mi mirada siempre ha sido hacia afuera, pero también hacia adentro y hacia el personaje que está ahí mirando, ¿no? Y el taller es el refugio, es el lugar de trabajo, es el lugar de inspiración, es el lugar donde recibe uno de repente a un colega, a un amigo, y hay cierta comunicación con otras personas y intercambio de ideas, de planteamientos, porque el grabado es siempre un trabajo experimental, donde siempre puede haber un aporte ajeno a uno, y en los grabadores siempre hemos estado acostumbrados a trabajar un poco en comunidad, siendo solidarios. ¿Por qué? Porque estamos siempre alrededor de una prensa. No todos pueden comprarse una prensa para ser grabadores, entonces la prensa se comparte, las tintas se comparten, las espátulas se comparten y también los conocimientos, las ideas.
Y bueno, ahora sí estoy sola en un taller, que es el mío, y en esa soledad sigo trabajando, pero con muchas ganas y como contra el tiempo, porque quiero alcanzar a hacer algunos otros trabajos, porque como empecé tarde, quiero como llenar espacios y completar algunas ideas y algunos trabajos que quisiera seguir logrando, ¿no? O sea, el trabajo colectivo del grabado, esta sensación de lo colectivo, que aunque estés solo en tu taller, la sigues teniendo. Sí, así es. Así es porque no me libro de algunos exalumnos, de algunos colegas, de algunas personas que bueno, agradecida de la invitación, pero como hoy que poco menos llegué casi secuestrada acá. No por nosotras, no la hacemos. Porque me invitaron hacia una conversación y yo creí que era una cosa más relajada con colegas, grabadores. Pero son amigos de la casa. Todos amigos, colegas, Sí. grabadores. Entonces, bueno, me ha costado un poco porque me cuesta, ¿no? Los grabadores somos un poco así aislados, ¿verdad? Pero bien, muy bien y contenta de estar con todos ustedes y de compartir y con ustedes que son geniales en realidad, son fantásticas y hacen un trabajo maravilloso que, como decíamos hace un rato, es un puente entre ustedes, entre el espectador que va a ver una obra, un museo y la obra misma, ¿no? O sea, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, que ellas que son mediadoras y que reciben a visitantes, ¿no? Sí, Son mujeres hablando de otras mujeres. sí, Y una de las cosas que hemos discutido mucho en este trabajo que ya lleva un poco más de un año, ¿no? Es que cuando hablemos de mujeres hablando de mujeres, lo que nos interesa es eso que tú nos acabas de decir, que lo importante para ti estar en el taller es que puedes fortalecer tu propia esencia, sí, ¿no es cierto? Sí, Y esa muy propia bien. esencia sí, que en algún minuto por la enseñanza, digamos, del grabado, ¿no es cierto? O la enseñanza del arte en general, era una mirada muy virifocal, muy viril también, ¿no? Entonces las mujeres tenían que pintar o tallar como les decía el maestro, ¿no? Sin embargo, cuando la mujer logra buscar su propia esencia y pinta, talla, fotografía desde la mirada de lo femenino, es cuando aparece el verdadero arte de la mujer. Y eso es muy importante cuando ellas relevan esa parte de decir el detalle, la elegancia, el trazo firme, pero delicado a la vez. Y no solamente lo tiene una mujer grabadora, yo miro la obra de Santos Chávez que tenemos acá y también veo, por Dios, Santos Sí. Chávez también es súper femenino en Sí. su gesto, ¿no es cierto? Pero Sí. qué lindo lo que nos acabas de decir, esto de que en la esencia o en la soledad del taller, en esta soledad entre comillas, porque en realidad tú eres una mujer con una mirada bastante pública, por decirlo así, eres bastante activa, activa más a través de tus obras que de tu mismo discurso. Sí, por A ti supuesto. se te puede leer muy bien a través de tus obras, Ya. muy preocupada, ¿no es cierto?, de lo que tú dices, de la naturaleza humana, de la naturaleza que nos rodea, del paisaje, ¿no es cierto?, y todo lo que eso concentra y que se lo has traspasado a tus alumnos también. Es por eso que no queríamos tenerte hoy día acá. Que Muchas gracias, aunque María tú Teresa. digas, yo hablo poco, pero van a quedar con la idea, chiquillos, chiquillas, Mario, querido, Verónica, de conocer la obra de Virginia, porque es una obra potente, fuerte, delicada, sublime en algunas cosas,
y con una narrativa muy tuya. No hay otra Virginia Vizcaíno, no hay otra. Entonces yo realmente quiero darte las gracias además porque tus obras las trajiste a este humilde espacio que se va a estar transformando en un tremendo espacio. Gigante. Pero lo vamos a transformar en un gran espacio, pero no somos un museo que todavía esté muy visible, pero yo sé que con estas acciones lo vamos a poder visibilizar en la medida que se pueda. Así que muchas gracias, Virginia, yo te lo agradezco. Este museo es un regalo para la ciudad y para nosotros los ciudadanos. Muchas gracias. Yo te agradezco para no ponerla en situación más. Yo quería preguntar a alguien si tenía alguna pregunta para Virginia, así que... Nadie. Mario creo que tenía... Bueno, cuando yo me enteré de tu conferencia no sabía, ¿ya? Me alegré mucho porque no teníamos, sabía tu obra, pero no nos conocíamos tan bien. Y quizás eché de menos que se hubiesen visto más obras en la conferencia, pero en fin. ¿Ya? Quizás podríamos dar una vuelta, ¿ya? Al final, con tu obra que está presente acá en la colección. Pero te quiero hacer una pregunta. Ya, en primer lugar, felicitarte, antes que la pregunta, ya por tu trabajo que yo vi hecho en Chile, en la exposición, ¿cierto?, de la curatoría del Pastor Mellado, ¿ya? Que me impresionó muchísimo. ¿Ya? Yo no conocía bien, digamos, su trabajo. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunos fragmentos. Sí. Y por otro lado, digamos, consultarte. ¿Cómo fue para ti participar de esa muestra? ¿Cómo fue el vínculo con Justo Pastor? ¿Cómo fue tu vínculo con el Centro Cultural Palacio de la Moneda? Y finalmente la disposición, digamos, el montaje en este guión, tan potente. ¿Ya? Estoy refiriéndome a una muestra, quizás una de las muestras más trascendentales que han habido en Chile, ¿no? Sobregrabada, ¿ya? Con una cantidad de problemáticas en juego de la naturaleza, profundidad, extensión y ejercicio político, digamos, en el arte como el de Justo Pastor Mellado, ¿ya? Que a diferencia de muchos agregados culturales, ¿cierto?, que se van a retosar en cócteles, él hizo un trabajo severo, ¿cierto?, con esa exposición, con el catálogo, ¿ya?, que es tremendo, sí, y donde tú estás tan bien representada, ¿ya? Esa es mi consulta, no sé si... Sí, bueno, la verdad es que fue una tremenda oportunidad para mí y se lo agradezco mucho a Pastor Mellado. La verdad es que no estoy tan segura por qué me invitó. Él dice que había seguido mi obra y la conocía. Lo sé, porque no hay mucha difusión de mi trabajo, no tengo blog, como les contaba a ustedes, no tengo página web. Y bueno, pero también tenemos una amiga en común, que fue ex alumna mía. Yo creo que ella también ahí presionó un poco. Ella se llama Sandra Vázquez y es una artista tremenda, con un trabajo en pintura, pero muy gráfica y escultura incluso. Ella trabaja, me da la impresión, no he visto su obra en vivo, que trabajas estas esculturas sobre papel que después se transforman en escultura, con una perfección increíble técnica y con una emotividad de sus ideas, de su propuesta fantástica. Bueno, yo creo que hubo un poco de todo. Así es que sí, muy agradecida por la muestra, porque creo que de otra manera no hubiese sido invitada, probablemente nadie habría sabido de mí, porque aparte del feminismo, yo creo que hay otro problema grave que nos atañe a todos, hombres y mujeres, que es el regionalismo, ¿no? Entonces yo no creo que al Centro Cultural La Moneda se hubiese siquiera fijado en mi existencia. Así es que no sé si con eso contesto en parte tu pregunta. Así es que para mí sí fue importante exponer ahí, porque creo que fue la oportunidad a buena hora. Todavía estoy acá.
Así es que agradecía, como te digo, de Justo Pastor, que en su propuesta yo tuve cabida, digamos, en la propuesta de exposición que presentó en el Centro Cultural. Así es que contenta. Gracias. Gracias a tú. Bueno, Mario, un tremendo grabador también, Mario Soro, para que los que no lo conozcan. Por supuesto. Él también tiene obra expuesta en el segundo piso, en la sala Nemesio Antunes. Es un revolucionario constante de las artes del grabado, ¿no? Así que muchas gracias, Mario, también por la presencia y por traernos también a Verónica Soto, que es una tremenda fotógrafa, que muy ligada también a los desplazamientos del grabado. Ya vamos a saber de ella en este museo en algún momento. Así que gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Virginia. Tengo una más. Oye, bueno, ver ¿cierto? El grabado en la región, ¿cierto? Y no nombrar a Carlos Hermosilla. Sí, ¿ya? sí, Ricardo. Mi pregunta es, ¿cuál fue el vínculo que tú tuviste con él? Ya sea directo o indirecto, a través de las personas, ¿cierto? Los artistas que también estuvieron un poco alrededor de él. ¿Ya? Esa es mi pregunta. Sí, yo lamentablemente no fui alumna de don Carlos Hermosilla. Cuando llegué a Viña para empezar mi camino en el grabado, don Carlos ya no estaba, ¿no? Pero tuve sí la suerte de conocerlo de manera personal. Él vivía en Viña, así es que era fácil llegar a su casa. Y como yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, digamos, se formó ese vínculo y fuimos a visitarlo como de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso a visitar a don Carlos Hermosilla. Lo conocí, después lo visité varias veces y pude conocer también a Marina, conocer parte de su obra, fantástica, su escultura maravillosa. Y fue un vínculo más bien personal. De hecho, tengo algunos grabados que él me regaló, y algunos pequeños. Y él era un ser humano fantástico, generoso, sencillo, un maestro amable. Realmente invaluable haberlo conocido, pero fue de esa manera ya más personal. Perdón, pero tú dijiste que te había hecho clase Roberlindo Villegas. Sí. Y Roberlindo Villegas fue estudiante del taller de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar con don Carlos, Con don Carlos, ¿no? sí. Y es como su discípulo, uno de los discípulos más cercanos junto con Ciro Silva. Claro, fue un grupo que, Sí. me parece que formaron el taller de El taller de grabadores de Viña del Mar. Sí, a donde yo me formé. En el año 39, claro. Roberlindo se debe haber como el año 45, de haber llegado 44. Probablemente. Sí, llegó a ese taller. Entonces ella tiene un vínculo también de un imaginario que se transfiere, ¿no? De discípulos, de maestros a discípulos y a estudiantes, Sí. que yo diría que es la huella o es la impronta que tiene Valparaíso con el grabado. Sí, Yo creo que la impronta de Valparaíso del grabado es Carlos Hermosilla. Aprovecho de contar que el 12 de abril vamos a inaugurar una exposición con grabados de Carlos Hermosilla en el Museo de Uriza. Así que para que la vayan a ver, son grabados que nunca se habían visto, son inéditos. Así qué que bien. aprovechando el pase de eso. Fantástico. Sí. Por favor, Tamara. Yo a modo de, para ir cerrando ya sobre este conversatorio que tuvimos a la gran artista Virginia Vizcaíno, les quiero contar un poco sobre mi experiencia. Yo soy periodista, no me presenté, mi nombre es Tamara Candia. Cuando llegué al museo, a este palacio gigante, dije, ¿cómo comunico todo lo que tenemos aquí sin dejar nada afuera? Así que para poder empezar a aprender, llegué a esta Biblia de los historiadores del arte, que imagino alguno de ustedes debe conocer, que es de Gombrich, y ese libro tiene 700 páginas. Obviamente no me lo leí entero, pero cuando empecé a interesarme un poco sobre lo que teníamos nosotros en el museo, en ese momento no me di cuenta que de las 700 páginas no había ninguna mujer. Y después dije, cuando ya vi un documental de María Jimeno, que se los recomiendo, que hizo una intervención con este libro, que después les puedo dar el link si quieren, porque está ahí y es muy bueno.
me di cuenta que de las 250 obras que tenemos, como dijo la Fran, tenemos 12 mujeres. Entonces dije, pero esto se repetirá en todos lados, será así. Llegué a un ejemplo que hay en Italia que se llama el Corredor Vasari, que no sé si ustedes lo conocen, que está inspirado en el pintor renacentista, que siempre se me olvida el nombre, Giorgio Vasari, y este pasillo de 1 kilómetro tiene 17.000 obras, autorretratos de los pintores más famosos que ustedes se pueden imaginar, del siglo XVI hasta la actualidad, y de esos 17.000 obras hay un 7% de mujeres. ¿Y cuáles mujeres están? No tengo idea porque no está en ningún lado, por lo menos en el que yo busqué. Así que esta realidad que uno ve, que piensa, pucha, nosotros tenemos pocas mujeres, es algo universal, es algo mundial, y por eso también son tan importantes estas instancias que tenemos de poder conversar sobre las mujeres artistas, sobre poder contar un poco sobre ellas. Y me adelanté un poco porque eso es lo que quiero decir después, pero cuando veía esto y leía sobre eso decía un 7% de mujeres. ¿Será porque no hay talento? ¿Será que las mujeres en ese tiempo, en aquel tiempo y hasta el día de hoy no tenemos talento? ¿Será que no tuvieron el acceso para poder acceder al arte? ¿Por qué ocurren esas cosas? Y es simplemente porque a las mujeres se les quitó ese espacio desde la Edad Media hasta la actualidad, que ahora está cambiando un poco, pero sí se les quitó ese espacio, se le quitaba de las aulas de arte, se le quitaba de las galerías, se excluía a ellas, simplemente porque eran mujeres. Entonces, uno inevitablemente piensa al hablar sobre ella de una lucha reivindicadora que tenemos solamente nosotros, estas mujeres que queremos levantarlas, pero es porque realmente existieron y están y van a estar siempre. Entonces, una de las cosas que sacamos en el museo durante este año fue la unidad de género, que la lanzamos hace 2 semanas, si es que no me equivoco. El 8 de marzo. Sí, que busca esta unidad en equiparar, hacer unas políticas públicas en la dimensión que tenemos nosotros en el museo paritarias, porque es imposible que una donación nos lleguen, no sé, 150 obras de artistas mujeres para compensar. Eso no va a pasar porque es imposible que alguna donación así. Entonces lo que tenemos que hacer nosotras es levantarnos con eso. Si tenemos 12 mujeres artistas, visualizar lo que más podemos, porque esta es la tarea que tenemos nosotras, las que digamos, estamos tomando un poco la posta de los que nos enseñaron grandes mujeres como ellas, es levantarlos, visualizarlas, potenciar lo que más pueda. Y es muy importante también que vengan estudiantes. Cuando hacemos charlas con la Fran, a las niñas nos preguntan harto, oye, ¿por qué hay tantos hombres aquí o hay tantos hombres allá? Y eso se lo explicamos también al decirle que cuando uno pisa un museo se da cuenta desde que la estatua que está afuera es un hombre grande, viril, con no sé, algo preponderante, y cuando uno entra a la sala, sobre todo del museo de nosotros, hay hartas mujeres, pero son musas, son una especie para que las miren. Nunca tuve la oportunidad de ser creadoras, así que el Museo Bauriza y sé que el Museo Universitario del Grabado vamos a seguir haciendo cosas juntas. Somos museos que la paridad no existe mucho, pero entre los equipos sí existe la paridad, así que dentro de la paridad que tenemos queremos hacer cosas distintas, cosas nuevas. Ojalá poder contar con ustedes en diferentes instancias, y más que nada queríamos contarle eso, conversar con Virginia, que nos contara su experiencia, y también nos gustaría que todos vieran su obra para que también vean que es muy maravillosa, es muy impactante, porque yo no la conocía, la vi recién y quedé así como, porque ella dice que no le gusta hablar, que se le da mejor el arte, y si bien habla muy bien, tiene mucha razón en que su obra se expresa muy bien lo que ella nos contó un poco como ella, como su legado como artista. Así que eso, y creo que le agradecemos porque nos hayan acompañado. No sé si María Teresa quiera decir algo más. No, simplemente agradecer la presencia de todos y pensar que todos pensemos en conjunto que el solicitar o el reivindicar los derechos de las mujeres no significa una guerra campal contra los hombres. Yo creo que no es eso. No es una lucha descarnada entre géneros, sobre todo en el arte, ¿no? Lo que pasa es que queremos que nos miren más y nos miren de manera distinta. Queremos que nos critiquen más también como mujeres artistas. Queremos estar en la palestra de la crítica,
porque así como el libro de Gombrich no tiene ninguna cita ni ninguna crítica a una obra de mujer, no es porque no existan, es porque no ha sido de interés. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor anhelo? Es llegar a ser de interés, también en la crítica, y que las mujeres, artistas, puedan abandonar de una vez por todas el espacio privado para instalarse en el espacio público. Esa es nuestra intención, nada más que eso, no es generar una discusión o tensionar los espacios entre hombres y mujeres, porque no hay nada más lindo en el mundo que esta diversidad, hombres, mujeres u otros, los que quieran, es lo mejor que nos puede pasar. Pero ojalá que todos seamos visibilizados en un espacio digno, que seamos reconocidos y que estos espacios que están dedicados a esto se abran también y se forme un compromiso. No importa la cantidad de mujeres que tengamos en un museo, lo que importa es la calidad de la narrativa que hagamos de ellas para poder instalarnos en la crítica. Así que muchas gracias, las felicito a estas mujeres empoderadas, a esta nueva generación de museos. Les quiero pedir un gran aplauso para ellas. Y para Virginia también, ella es una gran colaboradora nuestra. Le quiero pedir a Virginia si ella tuviera la amabilidad de que si alguno de ustedes quiere ir con ella a ver su obra y que ella les cuente desde la obra, si estás dispuesta, por favor.